Ahí sí. En nombre de la Dirección Museológica y la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile, les damos la bienvenida a esta tercera charla del ciclo Arqueología desde el Sur, en que tenemos una súper invitada, que le agradecemos mucho que se haya sumado a esta iniciativa de difusión científica de la investigación arqueológica, en este caso en el desierto de Atacama. Vamos a conocer el trabajo de Francisca, y antes de hacer una pequeña reseña de su biografía como profesional, que sé que les van a interesar, y que es bueno que queden también en el registro, después de estos 2 años difíciles para todas y todos, estamos muy felices como Escuela de Arqueología y instituciones y organizaciones científicas de Argentina y Chile, hacer ver la importancia de tener 2 congresos de arqueología a fines de noviembre y a principios de diciembre. Les dejo aquí la invitación a conectarse ahí sí, les dejo la invitación a inscribirse en la Jornada de Arqueología de la Patagonia y en el Congreso Nacional de Arqueología Chilena. La primera, un congreso virtual a fines de noviembre, y el segundo, un congreso presencial e híbrido, si es que no quieren asistir. Va a estar súper. Y bueno, y lo que nos convoca hoy es la tercera charla de Francisca Santana, Cuando el mar fertiliza el desierto, estudios sobre isótopos estables e intensificación de la agricultura en Tarapacá, que es la charla de hoy, y que tengo el honor de presentarles a ustedes. Francisca Santana estudió su pregrado en Antropología con mención en Antropología Física en la Universidad de Chile, en Santiago. Es magíster y doctorada en Ciencia Arqueológica, Archaeological Science, en la Universidad de Oxford. Ha hecho varios postdoctorados, ¿sí? Uno en el Museo Nacional de Historia Natural de París y en la Universidad de Nanterre, dentro del proyecto Camel Andes, del CNRS, ¿sí? En Francia. También hizo un postdoctorado con apoyo de Fondesit en la Universidad de Antofagasta. Y actualmente, como dice el afiche de difusión de esta charla, es profesora asistente de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora asociada de la Escuela de Arqueología de la Universidad de Oxford. Para mí es realmente, bueno, un honor y una alegría que Francisca esté hoy con nosotros, por varias razones. Hemos trabajado juntos en el norte, en los equipos liderados por Mauricio Uribe, y creo que es una colega destacadísima y que hace rato se ha transformado en líder en su área, en una investigadora independiente también, y eso creo que es un excelente ejemplo para futuras generaciones de arqueólogos y arqueólogas y antropólogas físicas también. Por lo tanto, una alegría tenerte, Francisca, con nosotros. Todo tuyo el micrófono, y esperamos pasarlo súper bien en la charla de hoy. Muchas gracias, Simón, por la invitación, por la introducción, bueno, y a la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral y al museo también. Bueno, empiezo entonces, voy a compartir pantalla. Eso. ¿Ustedes me dicen si se ve bien? Súper, sí, se ve excelente. Súper. Bueno, nuevamente agradezco mucho la invitación a participar de estas charlas que han estado súper interesantes. Hoy día, como el Simón comentaba, voy a estar hablando un poco de los isótopos estables. Vamos a ver de qué se trata esta técnica de forma bien breve, pero para que sepamos de qué estamos hablando. Cultura y también aspectos de dieta en el desierto de Atacama, en particular en la región de Tarapacá. Bueno, con respecto al área de estudio, yo, bueno, junto con Simón, como he mencionado previamente, hemos trabajado bastante en la región de Tarapacá,
¿ya? Que está delimitada geográficamente por el norte desde el río Camiña hasta el sur por el río Loa. Principalmente lo que voy a hablar hoy día corresponde a estudios en sitios del interior del desierto de Atacama, que se encuentran en quebradas o bien en la pampa, ¿ya? En el sector casi más árido, ¿ya? De esta zona del norte de Chile. Ya, bueno, me imagino que sabrán que este lugar es extremadamente seco, ya uno no exagera cuando menciona que es el desierto más árido del mundo, y los recursos hídricos son bastante limitados hoy día, y si bien en el futuro, perdón, en el pasado fueron bastante más abundantes, siempre fue un desierto, ¿ya? Pero aún así fue posible el desarrollo de la imagen de lo que sería la quebrada de Tarapacá, ¿ya? Donde hasta el día de hoy existe un poco de agricultura, también se mantienen algunos animales, pero en muy, muy, muy bajo número. Y por otro lado tenemos acá Pampailuga, ya un sitio que hoy en día se ve como desierto absoluto, pero en el pasado probablemente fue un área bastante verde llena de cultivos, ¿ya? Bueno, con respecto al rango temporal del que voy a estar hablando hoy día, abarca una gran cronología, desde el periodo formativo, que corresponde a este momento de transición a la agricultura, que es bastante largo para el área tarapaqueña, que se iniciaría alrededor de los 1000 años antes de Cristo y finalizaría aproximadamente en los 900 después de Cristo. Luego pasamos al periodo intermedio tardío, donde ya hay un pleno auge de la agricultura y también del pastoralismo entre los 900 a los 1450 años después de Cristo, para después dar inicio a la presencia de la llegada del Inca, ¿verdad?, entre los años 1450 a 1531 después de Cristo, y también incluimos parte de ocupaciones coloniales, ¿ya?, desde el 1531 después de Cristo al 1800 después de Cristo. Ahora, mi charla está muy basada en la aplicación del análisis de isótopos estables, ¿ya? Pero para esto necesitamos saber, primero que todo, qué es un isótopo. Entonces, aquí volviendo un poco a las clases de química en el colegio, bastante tiempo atrás, vamos a tener que los isótopos corresponden a elementos químicos, ¿ya?, que tienen la misma identidad, es decir, siempre vamos a tener el carbono, ¿ya?, con su número atómico, que es el Z, en este caso número 6, que le da, como les decía, la identidad. Siempre que tengamos un número Z igual a 6, vamos a estar hablando de carbono. Pero si ese número cambia, por ejemplo 7, vamos a tener el nitrógeno, u 8 el oxígeno. Sin embargo, acá vemos que el número que está abajo acá, el subíndice, el Z, no cambia. Sin embargo, si observamos esta imagen, vemos que el número en la esquina superior izquierda, o el superíndice acá, varía de un átomo al otro. Acá tenemos un carbono 12, acá un carbono 13, y finalmente acá un carbono 14, ¿ya? Estos son isótopos, que corresponden al mismo elemento químico, pero tienen un diferente número másico. Es decir, vamos a tener isótopos que son más livianos, como el 12, e isótopos más pesados, como el 14. Esto se basa netamente por un tema de masa, ¿ya? Y es que en el núcleo atómico vamos a tener la presencia de protones y neutrones, pero en los isótopos que son más pesados hay más neutrones, ¿ya? Y eso hace que aumente la masa. En la naturaleza, los elementos que son muy pesados, ¿ya?, tienden a ser inestables y al mismo tiempo radioactivos. Esto hace que a través del tiempo tiendan a perder masa, ¿ya?, para poder convertirse o transformarse en un elemento estable, ¿ya? No vamos a entrar en detalle en ese tema porque eso ya sería otra charla sobre radioactividad, donde está muy integrado el tema del carbono 14, que es el que nos sirve para las dataciones, sino que nos vamos a concentrar en los isótopos estables, que están bien con su peso y no necesitan bajar, ¿ya? No necesitan hacer dieta, por así decirlo. Entonces, volviendo a la idea original, vamos a tener que un isótopo corresponde al mismo elemento químico, pero con diferente masa. ¿Cómo usamos estos isótopos para poder estudiar la dieta? Bueno, vamos a usar principalmente dos isótopos. Uno corresponde al carbono, que ya lo vimos, tiene dos isótopos estables, que son el 13 y el 12, y por otro lado vamos a utilizar el nitrógeno, que también tiene dos isótopos, el 15 y el 14. Nosotros lo que hacemos es calcular ya
cuánta cantidad hay de carbono 13 en relación a carbono 12 en una muestra orgánica, ¿ya? O bien de nitrógeno 15 y nitrógeno 14, para así generar un cálculo, ¿ya? De un valor delta. Este valor delta se va a denominar valor delta de 13 carbono o delta 15 nitrógeno, y son estos resultados de este cálculo los que nos van a entregar información de si tenemos una dieta terrestre, una dieta marina, si hay consumo de maíz, si hay consumo de otras plantas como el poroto, la quinoa, etc. Y son los que vamos a utilizar para estimar la dieta. También existen otros que son para ver la movilidad de las personas, por ejemplo, o la movilidad de los animales, que eso no los vamos a ver acá, pero incluyen el oxígeno y el estroncio, por ejemplo. Entonces, con respecto a los isótopos de carbono, en forma muy general, nos van a dar valores que siempre son negativos, ¿ya? Los resultados siempre se expresan en valor negativo, y vamos a tener este símbolo al lado que corresponde a per mil, ¿ya? No tenemos porcentajes, no es por ciento, porque estamos trabajando con cantidades tan pequeñas de átomos en una muestra orgánica que necesariamente tenemos que contarlos por mil, ¿ya? Por eso está este símbolo acá. Entonces, y en forma nuevamente muy general, los isótopos de carbono se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿ya? Vamos a tener los carbonos que van a venir de un patrón de fotosíntesis, ¿verdad? Que es el proceso que tienen las plantas para captar CO2 a través de la energía solar para producir glucosa, que se van a conocer como plantas C3 o patrón fotosintético C3. Aquí entran la mayoría de las plantas que nosotros conocemos, como los porotos, como la quinoa, el algarrobo en el caso del norte grande, el zapallo, el ají, etc. Mientras que por otro lado vamos a tener otro tipo de planta que tiene una fotosíntesis diferente al C3, que se conoce como fotosíntesis de patrón C4, que se caracterizan por ser plantas que tienden a estar en lugares más cálidos y tropicales, ¿ya? Como lo es el maíz, el amaranto, ¿ya? En el caso ya más de Cuba, por ejemplo, la caña de azúcar, etc. ¿Ya? Ahora, la gran diferencia entre las plantas C3 y las plantas C4 es que las plantas C3 van a tender a presentar valores muy negativos, ¿ya? Por ejemplo, acá el promedio mundial de plantas C3 está alrededor de menos 26.5 per mil, mientras que para las plantas C4 el promedio está aproximadamente en menos 12.5 per mil. Entonces, estos valores, ¿ya?, de cada planta, si alguien los consume, un animal o un humano, van a reflejar si es que venía de un patrón C3 con valores muy negativos o de un patrón C4 con valores no tan negativos, ¿ya?, como lo que se indica acá en la tabla. Por otro lado, vamos a tener los isótopos estables de nitrógeno. Estos isótopos nos van a permitir diferenciar entre dietas terrestres y dietas marinas. ¿Cómo funciona? Básicamente esto se guía a partir de las cadenas tróficas, como se veían en las clases de ecología, etc. Donde en sistemas terrestres vamos a tener que en la atmósfera tenemos presente el nitrógeno como gas. Y este valor del nitrógeno en la atmósfera tiende a ser de 0. Acá ya no hablamos de valores negativos, acá son positivos. Entonces, cuando las plantas captan el nitrógeno desde la atmósfera, este se enriquece en promedio en 3 per mil. Por lo tanto, las plantas van a enriquecerse en 3. Ahora, si un herbívoro consume esa planta, ya sea un alce, sea un guanaco, sea una llama, se va a enriquecer a su vez en 6 per mil. Y luego, si es que un depredador, un carnívoro, consume al herbívoro, se va a enriquecer nuevamente en 3 per mil y vamos a terminar con un valor de aproximadamente más 9. ¿Ya? Ahora, si hubiese otro depredador terrestre que se comiera al lobo, ¿verdad?, vamos a terminar con un valor de más 12 per mil. Así es como se va enriqueciendo. Y acá me gustaría hacer mucho énfasis, y sobre todo con la charla de hoy, de que las plantas, en teoría, si no hay influencias externas, siempre deberían estar en la base de la cadena trófica teniendo valores muy bajos de nitrógeno. 3 per mil, 4 per mil, no más que eso. ¿Qué pasa en los sistemas marinos? Los sistemas marinos, a diferencia de los terrestres, tienen cadenas tróficas muy largas, ¿ya?
no solamente vamos a tener, por ejemplo, peces pequeños, medianos, sino que también tenemos microorganismos como el plancton, zooplancton, fitoplancton, etcétera, que van a estar presentes también en la cadena trófica y que van a empezar a consumirse unos a otros. Por ejemplo, acá tenemos este ejemplo, donde tenemos un tipo de plancton que tiene más 3, pero luego viene un zooplancton que consume ese otro plancton y aumentan 6 per mil. Luego tenemos este pez pequeño que consume, ¿verdad?, este zooplancton y aumenta 9 per mil, para luego un pez mediano se consume al pequeño, se enriquece una vez en 3 per mil y aumenta 12, y luego si tenemos un depredador tope, que puede ser un lobo marino, una foca, un tiburón, etc., vamos a tener que se enriquece nuevamente en 3 per mil. Y como ven, la diferencia es que el depredador tope de un sistema marino va a ser muy elevado en isótopos de nitrógeno, en este caso 15, que se diferencia ya significativamente de lo que sería un depredador terrestre. Un depredador terrestre llega a 9, 10, no más que eso, 11 máximo. Pero un depredador marino puede llegar incluso hasta 20 o 22 per mil. Y esa diferencia en nitrógeno tan marcada es lo que nos permite diferenciar entre una dieta marina y una dieta terrestre. Pero nuevamente hago énfasis en las plantas. Por favor recuerden esto, las plantas están en la base y tienen que tener valores muy, muy bajos de nitrógeno. Así que básicamente ahora lo que vamos a presentar de ahora en adelante son este tipo de gráficos bivariados que se utilizan mucho en los análisis de isótopos estables, donde en el eje Y vamos a tener los isótopos de nitrógeno y en el eje X vamos a tener los isótopos de carbono. Como les comentaba previamente, las plantas C3 en el eje X con los isótopos de carbono van a tender a tener valores muy negativos, ya entre menos 26, ¿verdad? Menos 27, menos 25, mientras que las plantas C4 van a tender a tener valores mucho más elevados, menos negativos, como menos 12, menos 10, menos 8, más o menos. Y luego vamos a tener los isótopos de nitrógeno, que nos permiten diferenciar entre una fauna terrestre, que dijimos que no debería pasar más allá de los 10 o 11 per mil, en condiciones normales, mientras que los animales marinos van a tener un valor de nitrógeno mucho más elevado, aproximadamente entre 15 a 20 per mil. Ahora, antes ya de entrar de lleno en el tema agrícola, etc., me gustaría hacer un pequeño preámbulo de cómo es que llegamos a estudiar la agricultura en la región de Tarapacá, y por qué llegamos a esto. Bueno, previamente, nosotros habíamos realizado diferentes investigaciones de dieta humana, ya, en la región de Tarapacá, específicamente durante el periodo intermedio tardío, entre los 900 a los 1400 años después de Cristo, donde observamos que la mayoría de los individuos, ya, de este periodo estaría consumiendo una dieta mixta, tanto terrestre como marina, ¿ya? O sea, comían pescado, pero también comían, por ejemplo, camélidos, recursos terrestres, etc. Y mucho, pero mucho maíz. O sea, no exagero con decir que probablemente comían maíz al desayuno, al almuerzo y a la cena, y quizás la once también y de colación. Así que estábamos bastante seguros de lo que estábamos proponiendo, pero empezamos a tener algunas sospechas con respecto al tema de la dieta marina. No estábamos muy seguros de que hubiese una confirmación del 100% de que estas personas consumieran dieta marina en el interior. Estoy hablando de un cementerio, en este caso, que está aproximadamente a 90 kilómetros de la costa. Si bien los isótopos nos indicaban dieta terrestre, tuvimos algunas dudas. Acá tenemos los resultados que les estoy comentando para este cementerio, que se grafican acá en verde, ¿ya? Y quería demostrarles que hay dos grupos que se forman dentro de este grupo del interior que come dieta mixta. ¿Ya? Tenemos un grupo aquí abajo, ¿ya? Con valores entre 14 y 16 per mil. Eso es alto, ¿ya? No es una dieta terrestre, definitivamente, por lo que sospechamos que podía haber algo de marino acá. Y luego tenemos este grupo que está mucho más elevado, entre 20 y 24 per mil, lo que es muy alto, ¿ya? Sin embargo, cuando lo comparamos con poblaciones netamente costeras de la región de Tarapacá, que se grafican acá en azul y morado, ustedes pueden observar que los valores para personas que comen casi, bueno, 90-80% dieta marina, están entre los 24 y los 28 per mil para isótopos de nitrógeno. Entonces, claramente, estas personas del interior, en verde, no están consumiendo una dieta full marina, ¿ya? Es una dieta terrestre. ¿Pero por qué hay tanta variabilidad? Este cementerio corresponde a Pica 8, ¿ya? Está muy cerca del oasis de Pica, pero ubicado exactamente en el oasis de Matilla, ¿ya? Y
nos generó mucha curiosidad ver esta dispersión de valores, sobre todo del nitrógeno, y que se contrasta ya con valores por acá, por ejemplo en naranjo, que corresponden a individuos de San Pedro de Atacama, donde tenemos una dieta netamente terrestre, ¿ya? Entonces quedan al medio. Y por lo tanto, quisimos averiguar si es que realmente estas personas estaban comiendo pescado, mariscos y otros tipos de recursos marinos o no. Para esto, ideamos un plan de datación, ¿ya? Por radiocarbono. Y llevamos a cabo dataciones pareadas. ¿Por qué pareadas? ¿Qué significa datación pareada? Nosotros tomamos un individuo que sospechábamos o creíamos que estaba consumiendo una dieta marina y lo fechamos junto con el textil con el que fue enterrado, ¿ya? Debido a que los textiles tienden a heredarse de generación en generación, elegimos prendas más íntimas, ¿ya? Como taparrabos, para asegurarnos de que ese textil haya sido usado por la misma persona y no se la haya heredado en el futuro a otras personas. Por lo tanto, tomamos estas muestras pareadas, como les decía, del humano y el textil. ¿Por qué? Porque cuando uno consume una dieta marina, ¿ya? Los pechados por radiocarbono salen alterados, ¿ya? En el mar hay carbonatos que están en el fondo marino, que se revuelven, por así decirlo, con las urgencias y las corrientes marinas, y traen a flote carbonatos que son muy antiguos, ¿ya? Estos carbones que son muy antiguos no están en equilibrio con la atmósfera, por eso se genera un envejecimiento, ¿ya? Y si estos carbonos entran a los organismos marinos, ya sea peces, moluscos o mamíferos marinos, van a quedar con una señal de carbono 14 que es más antigua de la que debería ser. Por lo tanto, acá quise graficar lo que es esto que se conoce como el efecto reservorio marino, donde tenemos acá un cómic con una estudiante que le trae un pedazo de molusco al profesor y le dice, mire, lo feché usando carbono 14 y me da una fecha de 400 años. Y el profesor le dice, bueno, ¿y cuál es el problema con eso? Dice, bueno, el molusco está todavía vivo, ¿ya? Y es muy probable que si ustedes hoy día van a la playa y toman un molusco o un pescado y lo fechan por radiocarbono, les va a salir probablemente 400 años más antiguo de lo que debería ser. Entonces, considerando este efecto reservorio marino, nosotros lo que sospechamos es que si estas personas de pica 8 estaban comiendo dietas marinas, ellos deberían presentar fechas al menos en promedio, porque este es el efecto marino global, ¿ya? De 400 años, deberían ser 400 años más antiguos los humanos que los textiles, ¿ya? Si es que están comiendo dieta marina. Esa es nuestra hipótesis a corroborar. Por lo tanto, llevamos a cabo el programa de datación, ¿ya? Y acá tenemos las fechas, en azul tenemos los textiles, y en gris tenemos las fechas de los humanos. Tenemos también los valores de nitrógeno para cada uno de los individuos, y el offset, es decir, la diferencia entre el textil y el hueso. Para nuestra sorpresa, como pueden ver acá, en este caso teníamos un individuo, ¿ya?, que presentaba un valor de nitrógeno de 22 per mil, lo que nosotros habíamos asumido como una dieta bastante marina. Sin embargo, el offset, o la diferencia entre la fecha del humano y la fecha del textil, fue solamente de 18 años, ¿ya? Es decir, acá no había efecto reservorio. De todas maneras, quedamos bastante sorprendidos y logramos confirmar nuestras sospechas de que probablemente estas personas no estaban consumiendo dietas marinas, ¿ya? Pero había algo más que desconocíamos, que probablemente estaba incrementando los valores de nitrógeno sin ser necesariamente una dieta marina. Por lo tanto, quisimos ir un poco más allá y tratar de reconstruir, ¿ya?, con más detalle, qué es lo que estas personas estaban consumiendo. Porque en el momento que hicimos estos estudios que les estoy comentando, no teníamos ni contábamos con una línea de base de los recursos arqueológicos que habían sido consumidos en ese tiempo. Es decir, no habíamos hecho análisis de isótopos estables en los cultivos, ni tampoco en los animales. Solamente algunas pocas muestras. Pero lo que sí se hizo en la investigación que les voy a presentar ahora fue realizar y caracterizar las prácticas agrícolas en el desierto de Atacama con el objetivo de evaluar cuál era la composición isotópica del carbono y del nitrógeno en los cultivos,
¿ya? Para ver qué estaba pasando con ello y si es que había por ahí alguna pista que nos pudiera dar luces de por qué los valores de nitrógeno estaban tan elevados sin tener un consumo de biota marina. Y esto lo consideramos desde el periodo formativo hasta el periodo colonial, entre los 1000 a.C. a los 1800 después de Cristo. Bueno, teníamos bastantes antecedentes en el desierto de Atacama de que, por supuesto, que la agricultura existió y se desarrolló en forma bastante importante, como les comentaba, a pesar de las condiciones áridas y desérticas que lo caracterizan hoy en día. Como comentaba, en algunos momentos del pasado, esto no fue tan así, habían condiciones un poco más húmedas, ¿ya? Pero no es que hubiese sido como el sur de Chile, nunca fue Valdivia, nunca fue Puerto Montt, ¿ya? Pero aún así se logró desarrollar la agricultura con canales de irrigación, terrazas, ¿ya? Que hasta hoy en día en algunos sectores de la precordillera son utilizados, reutilizados, ¿ya? Estos vienen de momentos prehispánicos. Y lo que más nos llama la atención es este nuevo sitio que estamos trabajando, ¿verdad? Junto con Mauricio Uribe, que corresponde al sitio Ilugatúmulos, donde tenemos hectáreas y hectáreas de campos de cultivo, como pueden ver aquí en la imagen. Esto es solamente una parte, ¿ya? Del sitio completo, donde vemos que la agricultura fue, pero muy, muy, muy importante, y literalmente la pampa floreció. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue recolectar diferentes muestras arqueobotánicas, en total 246, de diferentes periodos, como ya les comentaba, el formativo, intermedio tardío, periodo tardío y colonial, considerando cultivos, ¿ya? Pero también frutos silvestres, o, bueno, silvestres entre comillas, que fueron probablemente producto de actividades silvícolas como el algarrobo y el chañar, de sitios que incluyen Tana Norte, Tana Sur, Tiliviche, Mocha, Tarapacá 49, Pircas, Tarapacá 13, Tarapacá 40, Ilugatúmulos, Caserones, Cerro Colorado 7, Pica 8, Guatacondo y Quillagua, la aldea La Capilla. ¿Ya? De todos estos sitios tomamos muestra, la mayoría provienen de colecciones de museos, excepto Tiliviche, donde excavamos el sitio y nos dieron fechas tardías, por si acaso. Y los analizamos para isótopos de carbono y nitrógeno en la Universidad de Oxford. Bueno, acá principalmente quisiera destacar la maravilla que es trabajar en el Norte Grande con una preservación excelente, donde pudimos acceder a una gran cantidad de cultivos, como ya vieron en el número muestral bastante alto, con maíces absolutamente preservados, con sus granos, ¿verdad? Con los marlos. Tenemos incluso cabritas, popcorn, palomitas de maíz, como les guste llamarlas, que se preservan bastante, bastante bien. Tenemos muestras de papas, zapallos, calabazas, ají. Estos ají también estaban completamente bien preservados, de hecho si uno los movía se escuchaban las semillas adentro, porotos, etc. ¿Ya? O sea, este es el nivel de preservación con el que estamos trabajando y por lo tanto somos bastante privilegiados. Y acá una imagen también de estos maíces que al menos yo en lo personal encuentro bastante lindos, del cementerio Tarapacá 40, junto con cabritas del mismo cementerio. Bueno, cabe destacar, que debería haber mencionado previamente, que estos sitios son tanto cementerios como sitios habitacionales. Entonces tenemos una mezcla de funcionalidades en términos de sitio de donde se tomaron las muestras. Y con respecto a los frutos silvestres, ¿verdad? Tenemos diferentes muestras de algarrobo, que es este fruto, ¿verdad?, que crece en el Norte Grande, que es muy dulce, de él se pueden hacer diferentes tipos de harina. Y por otro lado también de chañar, que también es bastante dulce, y no sé si alguna vez han ido a San Pedro de Atacama, han probado el mousse de chañar o el arrope de chañar, que es muy, muy bueno también, muy dulce. Ambos son bastante dulces. Bueno, y pasamos a los resultados de los isótopos estables, tanto para cultivos y los frutos. Y aquí los tenemos, ¿ya? Básicamente están divididos por especie y por periodo. Con símbolos tenemos las especies, la gran mayoría de las muestras se ubican a la derecha del gráfico, como una planta C4, notablemente que corresponde al maíz, ¿ya? Se separan muy bien de las plantas C3, que están a la izquierda, con valores más negativos. En negro vamos a tener las plantas y los cultivos que se asocian al periodo formativo.
En morado tenemos los que están asociados al periodo intermedio tardío. En celeste turquesa tenemos los cultivos asociados al periodo tardío, y en amarillo al periodo colonial. Y aquí me gustaría mostrarles que tenemos los valores más bajos, corresponden en su mayoría acá a algarrobos, ¿ya? Pero también tenemos maíces con respecto a valores de nitrógeno bajo. Si se fijan acá, los que están en negro están en un rango entre 0 a 3 per mil, pero luego empiezan a subir, incluso llegando a 9 o 12 per mil, lo que ya es bastante sospechoso y prende las alarmas, porque como les había comentado al inicio de la charla, es que las plantas están en la base de la cadena trófica, por lo tanto deberían tener los valores más bajos, ¿ya? Si es que una planta sube de nivel trófico, es como si fuera una planta que se come al lobo marino, y sabemos que eso es absolutamente imposible. Y si seguimos viendo acá, vamos a tener en el lado izquierdo, las plantas C3, tenemos calabaza, tenemos zapallo, tenemos ají, ¿ya? Donde vemos que los valores, incluso después para los periodos más tardíos, se disparan, ¿ya? Y no estamos hablando solamente de 9, 12 per mil, acá estamos hablando de 15, 18, 24, incluso 30 per mil, ¿ya? Y esto es demasiado, exageradamente alto para una planta en cualquier parte del mundo. Y también tenemos una planta acá, una muestra de algarrobo, ¿ya? Que nos salió bastante sospechosa con un valor sobre 30 per mil, que nos llamó bastante la atención también. Y si se fijan al lado derecho, bueno, tenemos otra planta C4 acá, ¿ya? Que corresponde a una muestra de amaranto, ¿ya? Del sitio Caserones, del periodo formativo, que también agrupa con los maíces asociados a este periodo en un rango entre los 0 a los 9, 12 per mil. Sin embargo, vemos el mismo patrón que para las plantas C3, que para los periodos tardíos, ¿ya? Desde el intermedio tardío en adelante, los valores de maíces se disparan, y no exagero con la palabra, brutalmente, desde probablemente unos 15, 18 per mil hasta incluso 33 per mil, ¿ya? Esto, como les mencionaba, es absolutamente sorprendente. Como les decía, se supone que en el mundo, ya en las cadenas tróficas, incluso marinas, los valores máximos tienden a ser 24, 25 per mil, pero no llegan más allá de eso. Y acá estamos hablando de plantas, ¿ya? Plantas que están exageradamente elevadas en nitrógeno 15. Y bueno, como anécdota, y les cuento, la primera vez que yo vi esto en mi doctorado, creí que estaba todo malo, y corrí los análisis de nuevo, porque no lo podía creer, pero finalmente nos dimos cuenta que había algo más acá ocurriendo, y que los valores no estaban para nada malos. Si es que lo vemos en un boxplot, ya a través del tiempo con los valores de nitrógeno, tenemos acá en el boxplot, acá en amarillo claro, el periodo formativo, en verde claro el intermedio tardío, acá en un verde más oscuro el periodo tardío, y en azul colonial. Entonces vemos más claramente que en el otro gráfico que existe un patrón muy marcado, donde los valores se disparan desde el periodo intermedio tardío en adelante hasta el periodo colonial. Los valores durante el periodo formativo se mantienen relativamente bajos. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque a pesar de que son bajos comparado con lo que estamos viendo para los periodos tardíos, aún así son valores altos para una planta, ¿ya? Como les comentaba, las plantas deberían estar aquí, entre 0, 3, 5 per mil, no más que eso. Pero aún así vemos que están elevadas. Y bueno, como les comentaba, la mayoría corresponde a maíz, pero también tenemos otras plantas C3 como la quinoa, el poroto, ¿verdad? Los zapallos, los ají, ¿ya? Y interesantemente vemos que también se repite el mismo patrón para las plantas silvestres, incluyendo los algarrobos y los chañares, donde vemos que en el periodo formativo, nuevamente, estas plantas incluso deberían tener valores más bajos que las demás, porque son plantas fijadoras de nitrógeno que tienden a tener valores incluso negativos para el nitrógeno, a pesar de que vimos que estos valores tienden a ser positivos, pero se presentan entre los 3, 9 y con este outlier que vemos de 33 per mil. Y tienden a dispararse después del periodo intermedio tardío en adelante, con valores bastante elevados, sobre 15, incluso llegando a los 25, 24 per mil,
en el intermedio tardío y también para el periodo tardío. O sea, vemos nuevamente este incremento en valores demasiado altos, muy elevados para el nitrógeno, tanto en los cultivos como en estos frutos silvestres que ya sospechamos, y como bien lo ha demostrado Virginia McRosty, habrían sido manejados, ¿verdad?, por los humanos en momentos prehispánicos. Bueno, nosotros quedamos bastante sorprendidos con estos valores tan elevados y quisimos saber si es que esto podría deberse al efecto de la aridez del desierto de Atacama. Resulta que los isótopos de nitrógeno, en especial en las plantas, son muy sensibles, ¿ya?, a los cambios climáticos. Y mientras haya una escasez hídrica o condiciones áridas o de extremo calor, ¿ya?, van a tender a elevarse los valores de nitrógeno. Entonces, tomamos estos valores, ya que están en negro, en triángulos negros, que corresponden a plantas silvestres, estas sí que son silvestres, del desierto de Atacama, son plantas modernas, de un estudio que hizo la colega Francisca Díaz, ya, donde vemos que en realidad el límite para una planta que está sometida a un estrés hídrico no supera los 9 per mil, ¿ya? Es decir, que nuestras plantas, nuestra muestra, no estaría, ya, sobre todo para los periodos tardíos, respondiendo a un efecto de aridez o de escasez hídrica, ¿ya? No, la explicación no va por ahí, ¿ya? Vemos que acá las plantas silvestres, bajo condiciones extremas, no van a superar valores de nitrógeno sobre los 9 per mil. Y acá los comparamos con nuestras muestras arqueológicas, incluyendo los cultivos que están en turquesa o celeste, y las plantas silvestres, los algarrobos y los chañares en morado, y vemos que efectivamente nuestras plantas se salen absolutamente del rango esperado para la aridez. Así que descartamos que estos valores tan elevados se deban al efecto de la aridez. Por otro lado, justamente cuando yo estaba obteniendo estos valores sospechosos del espectrómetro de masa y no sabía qué estaba pasando, nuestro colega y amigo Paul Spack publica este paper, que lo recomiendo, muy bueno, en la Journal of Archaeological Science, donde realiza experimentos, ¿ya?, utilizando diferentes tipos de fertilizantes en maíz, ¿ya? Y dentro de estos fertilizantes incluyó fertilizantes químicos de azufre, guano de llama y guano de ave marina. Entonces, lo que hizo fue este gráfico donde tenemos acá en verde, donde dice CO, corresponde al control, al que no le echó ningún tipo de fertilizante. En AS es el azufre químico, que se utiliza hoy en día por diferentes sistemas agrícolas. DU corresponde al guano de camélido, y SG corresponde al guano de ave marina. Y acá compara cómo los valores de nitrógeno se elevan, ¿ya?, cuando se utilizan los diferentes fertilizantes en diferentes partes de la planta, en el tallo, en las hojas y en los granos del maíz. Y se observa acá, y esto es lo que más me interesa destacar, que cuando se utiliza el guano de ave marina para fertilizar el maíz, los valores se elevan extremadamente cercano a los 20 y los 25 per mil, ¿verdad?, tanto para los tallos como la hoja y los granos del maíz, ¿ya? Y este es uno de los experimentos que hizo Paul, porque luego estos fueron en Perú, ya se realizaron en Perú, en un campo, pero él también llevó a cabo otro tipo de experimento en Canadá, ya, donde cultivó él artificialmente maíz y utilizó también guano de ave marina, alcanzando valores incluso hasta 40 per mil de nitrógeno, ¿ya? Y por otro lado, no es menor destacar que los valores para las plantas, para el maíz, ¿ya?, cuando se utiliza guano de camélido, también se elevan, ¿ya?, alcanzando casi los 10 per mil e incluso llegando hasta casi los 15 per mil. Entonces también esto nos llama la atención, es un llamado de alerta, que el guano de camélido también va a elevar los valores de las plantas, ¿ya? Nunca tanto como el guano de ave marina, pero sí tiene un efecto importante, ¿ya? Y este trabajo nos vino como anillo al dedo, porque así nos permitió identificar que nuestras plantas tan extremadamente elevadas en nitrógeno estaban probablemente siendo fertilizadas con diferentes tipos de fertilizantes. Por lo tanto, y como les mostraba en el gráfico anterior, los valores que estaban
de color negro, asociados al periodo formativo, que si bien no eran muy altos, aún así estaban elevados, ¿ya? Sobre 9, 10 per mil, incluso algunos llegaban a 12, a 14 per mil, sospechamos que estaban siendo fertilizados con guano de camelio, ¿ya? Es lo más probable que esto haya ocurrido durante el periodo formativo en todos los cultivos, desde el maíz hasta los porotos, la quinoa, etc., ¿ya? Sin embargo, nosotros no descartamos que también se hayan utilizado fecas humanas y orina, ¿ya? Para poder fertilizar los cultivos también, ¿ya? Esto se describe, por ejemplo, en las crónicas de Garcilaso de la Vega, donde es muy probable que además del guano de camélido hayan utilizado este tipo de fertilizante. Y sin ir más lejos, nosotros ahora en Ilugatúmulos ya hemos encontrado también una cantidad impresionante de coprolitos humanos que están justamente asociados ya, o muy cerca de los campos de cultivo. Ahora, no sabemos, desconocemos de cuánto es el enriquecimiento de nitrógeno cuando se utilizan fecas u orina humana. Ahí habría que hacer el experimento, que puede ser algo asqueroso, pero no dejaría de ser interesante para poder interpretar mejor nuestros resultados en el pasado. Y por otro lado, ahí no puedo cambiar, ahí sí, perdón. Por otro lado, los valores extremadamente altos que observamos solamente después del periodo intermedio tardío, los interpretamos como uso de guano de ave marina, ¿ya? Siguiendo los estudios de Paul Spack, estos coinciden, ¿verdad?, que se enriquecen sobre 20, 25, 30, 40 per mil, ya donde claramente las personas estaban utilizando este tipo de fertilizante en el interior de la región de Tarapacá. Lo que no deja de ser bastante llamativo, ¿verdad?, porque habla de una movilidad ya importante que nosotros conocíamos, ¿verdad?, pero que generalmente la asociábamos por el intercambio de pescado seco o de moluscos, ¿verdad?, de conchas, etcétera, con objetos del interior, pero ahora se agrega, y bueno, se sospechaba también que se intercambiaba el guano de ave marina, pero en este trabajo, y por primera vez, tenemos una evidencia concreta, con una fecha también asociada, de que el guano de ave marina comienza a utilizarse en el norte grande de Chile alrededor de los 1000 después de Cristo, específicamente en la región de Tarapacá. Esto no ocurría antes, no ocurría en el periodo formativo, probablemente no conocían que esto podía utilizarse como fertilizante, pero es durante los 1000 después de Cristo que se hace esta conexión y comienza a utilizarse este guano tan importante. Y bueno, también acá dejo esta imagen, ¿verdad?, de Fressier, del libro de Fressier, este explorador francés, ¿verdad?, donde describe cómo las personas que habitaban en la costa utilizaban estas balsas de lobo marino, ¿verdad?, que las inflaban para ir a colectar el guano a las diferentes islas que estaban presentes, tanto en Iquique como Bajo Molle, Patache, Patillos, etc. Y que por supuesto en tiempos históricos conocemos que el guano se convierte en uno de los fertilizantes más importantes a nivel mundial, ¿ya? Previo al salitre, por supuesto, donde incluso se genera una guerra, ¿verdad?, entre España, Perú, etcétera, para extraerlo. Hoy en día la extracción es ilegal por todo el daño que se hizo a los nidos y las aves de las especies que forman estas acumulaciones de guano. Ahora, volviendo un poco al gráfico, para que no se nos pierda la idea, vamos a tener entonces que proponemos que durante el periodo formativo, tanto las plantas C3 como las plantas C4, incluyendo el maíz y el amaranto, sí estarían siendo fertilizadas. O sea, no podemos decir que en el formativo no hubo fertilización, sino que la hubo, pero con un fertilizante diferente, que proponemos podría haber sido el guano de camélido, pero que no descartamos también el uso de coprolitos humanos o de orina humana, ¿ya? Y por otro lado tenemos esta explosión, ¿verdad?, este boom, ya que se asocia también a una intensificación de la agricultura en el periodo intermedio tardío, y el periodo tardío y posteriormente el colonial, donde vemos que hay un claro uso del guano de ave marina en el maíz y también en otras especies C3, como la calabaza, como los zapallos, como el ají, ¿ya? Y también no deja de llamar la atención de que estamos viendo algarrobos y chañares fertilizados con guano de camélido y con guano de ave marina, ¿ya? Ahora, nosotros no sabemos si es que esto estaba siendo
hecho a propósito, o si es que el fertilizante llegaba de casualidad a los diferentes árboles que crecían junto a los campos de cultivo por arrastre de agua, etc. O sea, no tenemos la certeza de que hubiese habido un manejo con fertilizantes de estos árboles, ¿verdad? Como el algarrobo y el chañar. Y por otro lado, algo que me gustaría destacar y que también es bastante interesante, si se fijan, para el periodo intermedio tardío en morado, ¿ya? Tanto para las plantas C3 como para las plantas C4, vemos aún así una variabilidad. No todo el mundo está fertilizando con guano de ave marina. Algunos lo están haciendo, pero también vemos que hay personas que siguen fertilizando con guano de camélido. Sin embargo, ya con la llegada del Inca, esto se regulariza, excepto una muestra, vemos que la mayoría, especialmente para el maíz, todos están utilizando guano de ave marina. Y luego para el periodo colonial es lo mismo. ¿Ya? Entonces para el intermedio tardío vemos una diferencia, ¿ya? En el acceso al guano de ave marina, que luego se regulariza con el Inca. Y bueno, esto también para apoyar nuestras interpretaciones desde las crónicas y la etnohistoria, donde tenemos diferentes versiones de cómo se utilizaba este fertilizante. Por ejemplo, Cieza de León, ¿verdad?, en el siglo XVI, observa a los locales de Tarapacá utilizando las balsas de cuero de lobo marino que ilustra Fresier, ¿verdad?, para llegar a las islas de guano y luego trasladarlo al interior. El Inca Garcilaso de la Vega también menciona que al sur de Arequipa, hasta llegar a Tarapacá, no se usa otro fertilizante que no sea el guano de aves marinas. Fresier, ¿verdad?, resalta la alta producción de cultivos en el norte de Chile, fertilizando con guano de pájaro marino traído desde Iquique, y por otro lado, también no menor, es lo que menciona Latcham en 1936, de que junto al guano de ave marina habían otros tipos de fertilizantes, como las cabezas de pescado, en particular las sardinas, las fecas humanas y hojas en descomposición del algarrobo. ¿Ya? Y esto también es lo que nos llama mucho la atención, porque creemos que para el periodo formativo las fecas humanas podrían haber sido o jugado un rol importante. Bueno, ¿cuáles son las implicancias de esto para la interpretación y el estudio de la dieta humana a través del tiempo? Porque, como les decía, esta charla empezó con un estudio, ¿verdad?, de dieta humana, pero como empezamos a tener sospechas de estos nitrógenos misteriosos, tuvimos que darnos la tremenda vuelta para poder identificar qué estaba pasando con el enriquecimiento de nitrógeno 15. Por lo tanto, lo que hicimos fue generar una base de datos bastante grande, de más de 850 datos, con todo lo que se ha publicado en lo posible, excepto un par de trabajos, del Norte Grande para isótopos estables de dieta humana. Acá tenemos un boxplot a la izquierda con los valores de carbono para la apatita ósea, ya la fracción mineral del hueso, en individuos de la costa, del interior y de la precordillera. Para el periodo formativo, el periodo medio, intermedio tardío y periodo tardío. Incluimos el periodo medio porque acá también recolectamos información de Arica y de San Pedro de Atacama. Entonces, lo que observamos es que siempre para el interior, ya, por favor, quiero que fijen su atención acá, vemos un patrón muy similar a lo que pasaba con el nitrógeno y las plantas. Vemos un enriquecimiento muy, muy importante, pero en este caso carbono 13, desde el formativo a los periodos tardíos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el formativo, ya, y esto también se había sospechado antes y se había propuesto por las colegas como Alejandra Vidal, Magdalena García y otras colaboradoras, que el maíz no fue un recurso importante, ya, durante el periodo formativo y que comienza a consumirse en forma considerable solamente desde el intermedio tardío en adelante. Y esto es lo que nos están reflejando claramente los análisis de isótopos estables en bioapatita ósea, ¿ya? Por eso se pega este cambio radical, abrupto, ¿ya?, de un aumento en los valores de carbono para la apatita ósea, es decir, hueso de los últimos 7 a 10 años de vida en la vida de las personas. En la costa no vemos mayores cambios, la mayor parte de la costa a través del tiempo se mantiene bastante similar, consumiendo recursos principalmente marinos. Y en la precordillera también tendemos a ver este cambio, se fijan, del formativo al periodo medio y el periodo intermedio tardío, pero no es tan marcado como en el interior. Luego tenemos el carbono para el esmalte, la bioapatita del esmalte dental, esto quiere decir dieta durante la infancia, ¿ya? Y vemos nuevamente, acá habían menos muestras publicadas para este tipo de
de análisis, pero aún así vemos el mismo patrón, sobre todo para el interior, donde el formativo y el intermedio tardío presentan diferencias significativas estadísticamente, donde se incrementan los valores nuevamente de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo de maíz se dispara, ¿ya? Se dispara junto con el uso de guano de ave marina en el intermedio tardío, es decir, después del 1000 después de Cristo. Y luego tenemos la misma idea de gráfico, pero esta vez para el carbono en el colágeno óseo, es decir, en la parte proteica de los huesos de los últimos 10 años de vida, y nuevamente observamos el mismo patrón. Desde el formativo tenemos un bajo consumo de maíz, muy muy bajo, pero que después se dispara con los periodos medio, ya intermedio tardío y tardío. Y luego, esto no deja de ser interesante, tenemos el nitrógeno en humanos. En la costa se mantiene bastante similar. ¿Por qué? Porque están consumiendo recursos marinos, están consumiendo pescado, mariscos, etc. Por eso se mantiene muy, muy, muy similar a través del tiempo. O sea, la dieta en la costa es muy conservadora. Sin embargo, en el interior vemos este cambio en el nitrógeno. Ojo, nitrógeno. Y esto podría asociarse a lo que vemos en el carbono. Es decir, el nitrógeno se estaría elevando no por un consumo de recursos marinos, sino que sería una consecuencia del consumo de maíz, principalmente, como lo vemos acá, fertilizado con guano de ave marina. ¿Ya? Porque ocurre al mismo tiempo en el intermedio tardío, 1000 después de Cristo, cuando comienza a usarse este fertilizante. Sin embargo, esto no lo vemos muy marcado para la precordillera. Al parecer, ellos habrían usado probablemente guano de camélido, pero no tanto guano de ave marina. Y luego, esto no deja de ser interesante porque tiene implicancias muy importantes para la interpretación de dieta humana. Nosotros mismos hemos publicado diferentes trabajos donde proponíamos consumo de dieta marina en Pica, en Quillagua, etc. ¿Ya? Y también lo estamos viendo ahora para nuevos sitios como Tarapacá 36, etc. Sin embargo, ahora tenemos serias dudas de lo que dijimos y probablemente tengamos que retractarnos, ya que la evidencia nos está mostrando de que probablemente el consumo de dieta marina no fue tal, y si es que hubo, no fue tan importante como lo que creíamos, sino que está siendo netamente una consecuencia del consumo de cultivos fertilizados con guano de ave marina. Y esto no solamente se refleja en los humanos, sino que también lo estamos observando en los camélidos. Por ejemplo, acá tenemos diferentes muestras, ¿ya?, de camélidos de lirima. Hoy en día estos son camélidos actuales del altiplano, con valores bastante bajos como lo que esperaríamos para un herbívoro, ¿verdad?, que está consumiendo plantas no fertilizadas. Sin embargo, para el periodo formativo vemos que los valores de nitrógeno son bastante elevados comparados con los que esperaríamos para un camélido actual, encontrándose entre 8 e incluso 14 per mil. Y si se fijan, el carbono también comienza a aumentar. Pero luego, para el periodo intermedio tardío, vemos que los valores de nitrógeno y de carbono aumentan ya en forma considerable. Ay, perdón, se me pasó la diapositiva. Ahí está. Aumentan en forma considerable. Es decir, tenemos camélidos con valores aproximados de 19, 20 per mil. De hecho, ahora hace poco recibimos nuevos resultados, no están presentados acá, pero están muy, muy, muy elevados en nitrógeno, incluso con algunos entre 24 y 25 per mil. Y eso para un camélido es bastante extraño, por decirlo menos, ya que sabemos que esos valores deberían ser para un lobo marino, para una foca, para un predador tope de cadenas marinas. Pero acá tenemos un herbívoro presentando este tipo de valores, por lo que nos queda clarísimo que estos camélidos, que justamente también vienen de Pica 8, estarían consumiendo maíz, en base a sus valores muy elevados de carbono, C4, maíz fertilizado con guano de ave marina. Y esto también fue bastante sorprendente, y bueno, nosotros estábamos muy, muy felices con el trabajo que acaba de publicar José Capriles y colaboradores, ¿ya?, donde realizaron este estudio de isótopos estables en diferentes loros que fueron traídos desde el Amazonas, ¿verdad?, tanto de Bolivia como de Brasil, a sitios del desierto de Atacama, incluyendo el cementerio Pica 8. Y si se fijan, aquí a la derecha tenemos los resultados
del gráfico con isótopos para las diferentes especies de loros, incluyendo los de pica 8, y tienen valores también muy, muy elevados para nitrógeno, entre 20 y 24 per mil, y con carbonos bastante elevados, sugiriendo que estos loros, a pesar de que venían del otro lado de la cordillera, de la selva misma, llegaron a Pica a comer nada más que cultivos, en este caso maíz, fertilizado con guano de ave marina. Entonces, no solamente el guano está afectando la dieta humana, ya en términos de que ya no estamos viendo dietas marinas, sino que estamos viendo dietas de cultivos fertilizados, sino que también está impactando directamente a los camélidos y a los loros, ¿ya? Ahora vamos a ver, estamos esperando resultados de ver qué está pasando con los perros, pero lo más probable es que sea la misma situación, y lo más probable es que también si es que hubiesen cuis, también tendrían un resultado bastante similar. Entonces, para finalizar, tenemos diferentes conclusiones e implicancias de este estudio, que claramente las prácticas agrícolas en el norte de Chile incluyeron el uso de fertilizantes en diferentes cultivos, C3 y C4, maíz, poroto, quinoa, etcétera, ají. Frutos como el algarrobo y el chañar fueron fertilizados en algunas ocasiones, pero no sabemos si es que esto ocurrió por fertilización natural o por irrigación, ¿ya? Probablemente durante el periodo formativo se utilizó guano de camélido y de fecas humanas, muy probablemente también puede haber sido la orina, y durante el intermedio tardío, solamente después del 1000 después de Cristo, se da paso al uso de guano de ave marina. Estos cultivos fertilizados con guano de ave marina son consumidos por animales domésticos. Ya lo tenemos claro, tanto por camélidos, ¿ya? Que probablemente además fueron llamas, y loros traídos del Amazonas. Y sabemos que también el consumo de los cultivos fertilizados, pero también, ojo, el consumo de camélidos que ingirieron cultivos fertilizados con guano de ave marina van a impactar directamente la dieta humana. Y esto nos llama así como una bandera roja enorme, gigante, de que tenemos que reevaluar nuestras interpretaciones previas y futuras de qué es una dieta marina en el norte grande de Chile, especialmente en el interior de Tarapacá. ¿Ya? Así que eso, bueno, agradecer principalmente a esta investigación, fue financiada por el postdoctorado Fondesit, también por National Geographic, ¿ya? Y por el Fondesit regular 1181829, y agradecer a todas estas personas que me ayudaron infinitamente en el laboratorio, y sin ellas no lo hubiese logrado, y también al equipo de National Geographic. Así que muchas gracias. Súper. Excelente, Francisca. Una clase magistral, excelente. Tremenda charla. Yo había visto tus trabajos escritos, pero tengo que decir que ver lo que tu presentación entiendo perfectamente todo. Así que también creo que ha sido muy, muy pedagógico que tú nos expliques también desde el inicio en qué han consistido los análisis y cómo han ido cambiando las interpretaciones. ¿Quién es el que está ahí con ese pescado? Chris Harrod, mi advisor del postdoc de la Universidad de Antofagasta. ¿Y qué tiene ahí? ¿Qué pescado tiene en la mano? Debe ser una trucha arcoíris que se comen a los orestias, a los carachi en el lago Chungará. Ah, bueno. Sí. Excelente. Bueno, yo Dejo creo que sí, por favor, les vamos a dar la posibilidad a quienes están acá en la sala de Zoom. Si alguien te quiere hacer alguna pregunta directa, no creo que haya problema en que puedan prender sus cámaras o pedir la palabra y preguntar, o si quieren por el chat. Bueno, si están pensando hay que preguntarle a Francisca, yo igual yo tengo varias preguntas a Francisca. Algunas te las he comentado antes quizás, pero quizás este es un buen momento para que quede grabado, y porque yo sé que esta charla como va a quedar respaldada, va a servir para hacer clases después. Así que queda como una instancia como docente igual importante. Bueno, a mí me ha tocado estudiar la parte como documental de los procesos que tú describes, especialmente para el periodo inca y colonial, que es una parte del análisis que tú has hecho, pero donde también, gracias a que tú has tenido una perspectiva amplia en términos cronológicos del problema de investigación,
que es algo que yo destaco mucho, y no te has concentrado simplemente en la problemática como prehispánica, la transición del formativo al intermedio tardío o del intermedio tardío al periodo inca, es que puedes tener una perspectiva un poco más amplia del proceso de larga duración. Y creo que es muy importante lo que tu estudio señala respecto del siglo XI o del 1000 de nuestra era, ¿sí? O después de Cristo, como el momento clave en que la economía, el modo de producción, el modo de vida, sufre una transformación impactante en el sentido de que cambia la forma de fertilizar los cultivos en la Pampa Alta Marugal y probablemente en las quebradas. Y uno, claro, como cientista social se pregunta, en un contexto más amplio que el de Tarapacá y más amplio que el del norte grande de Chile, bueno, ¿de dónde viene ese cambio tan revolucionario, para usar un término antiguo en la arqueología, pero que está bien ad hoc con nuestros tiempos? Obviamente los estudios no históricos de María Rostorowski, Murra, Jorge Hidalgo, distintos colegas que han trabajado el tema del guano o la complementariedad entre las poblaciones camanchacas, coles o las poblaciones pescadoras y agricultoras, dan varias pistas. Entonces yo quiero preguntarte, bueno, ¿cuál es si tuvieras que formular una hipótesis un poco más amplia en términos territoriales, ¿qué es este cambio? ¿De dónde viene? ¿Se produce internamente? ¿No tiene parangón en el sur del Perú? ¿Cuál es tu visión también como más del proceso? Porque parece ser algo muy, muy significativo, sino una cuestión simplemente tecnológica que descubrieron el poder fertilizante del guano, sino también yo creo otras cosas que van más allá del tema agrícola, ¿sí? Y de la dieta. Claro, sí, pues justamente como tú lo mencionas, es como el momento clave. O sea, también ahora, bueno, Pablo Méndez Quirós está haciendo estos análisis de paleodemografía. Justamente también es en este momento que se dispara, ¿ya? Aumenta la población de forma significativa. Bueno, tú sabes, las aldeas ya habían previamente, pero es como la explosión, el boom, ¿no? Claro, pero ¿de dónde viene y cómo se asocia a todo esto? Yo creo que igual, sin caer como, como siendo lo exclusivo del guano, creo que igual fue parte fundamental para, no sé, poner la base de lo que va a ser después, porque si no tienes una agricultura, un manejo agrícola tan masivo, ¿ya? Tan grande, porque, o sea, lo que permite, y también lo que dicen algunos de los cronistas, es que con un poco de guano de ave marina podías cultivar así una cantidad tremenda, tremenda de hectáreas y de campos de cultivo y generar, bueno, excedente, ¿no? O sea, no solamente los van a consumir, sino que también los van a guardar, ¿ya? Como, y también para intercambio, etcétera. Entonces, es como bastante interesante y ver cómo se desarrolla, cómo explota, ¿verdad? Pero también deben haber otros factores como lo dices tú, o sea, no podemos caer netamente como en lo tecnológico y es como si el guano fue la causa de todo esto. Probablemente Sí, no lo fue, o sea, uno igual como que queda emocionado, es como, el revolucionario, ¿no? sí, Pero sí, o sea, esto igual viene de antes, o sea, ya estaban experimentando, ya había una agricultura importante en el formativo, igual estaban usando fertilizantes, pero esto fue como no sé, la pólvora que prendió. Eh, sí. y con respecto a dónde viene, también esa es una pregunta que yo me hago y también la hemos conversado harto con el PolSPAC. ¿Dónde se inicia esto? Porque hay algunos sitios que están analizando ellos en Perú y no les aparece el uso de guano de ave marina, como en el Perú, en el centro de Perú o en el norte del Perú. Al parecer sí sería en el sur, ¿ya? Pero todavía no hay análisis para corroborarlo. Y también no sé qué está pasando en Arica, por ejemplo, también con los cultivos de allá, y en qué momento se iniciaría ya también el uso del guano, porque al menos te digo, para Tarapacá es 1000 después de Cristo, pero no sé si allá habrá empezado antes, probablemente sí. Ya también como lo que decías de los trabajos de María Rostorowski, que habían huacas, había como este dios del guano, ¿no? Todo eso, o sea, y quizá viene hasta de tiempos mucho
anteriores al intermedio tardío. Pero sí, es una duda tremenda y también me pregunto mucho yo por qué en Tarapacá, justo en Tarapacá, empiezan en 1000 después de Cristo. Sí, bueno, igual Tarapacá tiene un conjunto de singularidades, como por ejemplo que no hay un ingreso de Tiwanaku como en Arica y en San Pedro, que se van acumulando y que o sea, en algún momento hay que ponerlas todas sobre la mesa para entender bien que hay algunos procesos ahí bien singulares o regionales, o una identidad regional media como que genera una relación media impermeable con otros desarrollos, quizás de las tierras altas, y puede ser que el éxito o esa condición se basa un poco en estas tecnologías agrícolas también, que permitieron el crecimiento demográfico y la complejidad social, ¿sí? Es como, Claro. creo yo. Ahora, otro aspecto que a mí me parece así fascinante de tu trabajo, que cruzado con los datos no históricos, así también bien como pólvora, así bien chispeante, es que los documentos del siglo XVI o la información de la organización indígena en esta zona señala que el cacicazgo de Pica, que era distinto al cacicazgo de Tarapacá, tenía gente que iba a la costa, tenía en el fondo, no colonias, pero sí tenía caleta en la costa, la gente de Pica, independiente que en la costa vivieran pescadores asentados permanentemente allí. Entonces, la relación de los cacicazgos con la explotación del guano para fertilizar el interior, los oasis, las quebradas, tiene que ver también con una capacidad de organizarse para que eso ocurra, pero manteniendo un control político desde el interior. ¿Sí? Eso es lo que al menos la documentación administrativa y judicial dice del cacicazgo de Pica, que hay familias que permanecen ahí, que vuelven, pero que son parte del cacicazgo de Pica o que dependen de los curacas o de los caciques de Pica, y eso parece que tenían una identidad de aquellos de Tarapacá, pero que el Inca los fusiona, ambos cacicazgos, y los transforma en esto que sería como lo que conocemos como Tarapacá. Entonces, creo yo que como sale en los gráficos que nos mostraste también, en el periodo Inca y en el periodo colonial, esta práctica se institucionaliza también, en el fondo, y quizás escala, ¿sí? En Sí, cantidad, en excedente. no, impresionante, es como una homogenización para después del Inca. Sí. Sí, súper. Bueno, hay una pregunta en el chat que no alcanzo a ver. Víctor Bugueño dice, muy buenas tardes. ¿Es posible determinar a través de los isótopos el uso temprano de otro tipo de fertilizante de origen no animal, pensando en el salitre, por ejemplo, caliche en estado natural, entre paréntesis, que en Tarapacá, si bien se entiende que su mayor uso fue en los periodos posteriores, ¿sí? En periodo republicano, ¿existiría algún otro método que permitiese reafirmar un uso prehispánico o determinar un uso prehispánico de este fertilizante, dado que en la región existe una tradición de que su uso sería muy antiguo, quizá en la fuente más etnográfica? Sí, súper buena pregunta, interesante. Mira, no se han hecho estudios experimentales como los que mostré utilizando salitre y luego midiendo los isótopos en plantas. Eso es algo que yo creo que hay que hacerlo sí o sí pronto, ¿ya? Para ver cómo aumentaría el nitrógeno de esas plantas. Ahora, hay algunos estudios que han hecho geólogos y también asociados a la minería, hay algunos papers publicados por ahí, donde miden el nitrógeno del salitre, ¿ya? Pero es muy bajo, es muy, muy bajo. Es decir, que si tuviera algún efecto en las plantas, sería menor, ¿ya? No va a enriquecer los valores de nitrógeno considerablemente. Así que va a ser difícil, yo sospecho que va a ser muy difícil poder identificarlo, identificar su uso. Claro, y quizá ahí tomando la pregunta de Víctor, también es bien conocido en cómo funcionaba la encomienda de Tarapacá, la explotación de sal para salar el pescado. Claro. O sea,
Y también hay referencias, Frank, que yo me imagino que las conoce, o si no, bueno, te las comento acá, que no sé si es Ciesa u otro cronista, que señala que no solo el guano el que están usando para fertilizar la pampa, sino que toman el pescado, lo trasladan al interior y ponen la semilla en la boca del pescado y entierran la semilla en la boca del pescado en los agujeros de los campos de cultivo. Ya, eso de ponerle en la boca al pescado no sabía, pero sabía lo de que usaban las cabezas de sardina. Claro, quizás la referencia no es tan, o sea, es mucho más clara y específica, pero el recuerdo que tengo, que no sé si es Ciesa León, el uso directo del pescado como para el sistema de siembra, que Claro. sería también una locura, y me imagino que tanto como el guano, no sé, ahí tenés que decirnos tú, también elevaría, por ejemplo, en un maíz los índices de nitrógeno. Sí, sí, los eleva, pero nunca tanto como el guano. ¿Ya? Lo que pasa con Ya, el guano es que como se acumula en la costa y está expuesto al sol, el amonio ya que está ahí se volatiliza, ¿ya? Y lo que se volatiliza mucho es el amonio con nitrógeno 14, que es el isótopo más liviano. Entonces eso se va, se va, se va, se va, y se queda acumulando el nitrógeno 15, nitrógeno 15, nitrógeno 15, y por eso los valores se disparan y son tan elevados. Pero aún así un pescado igual debería elevar los valores, pero nunca como a 30 o 40 per mil. súper. Oye, otra pregunta, Fran, y quizás esto también, yo admiro que en fondo en tu formación y en tu especialización este tema lo hayas ido trabajando gradualmente. Creo que eso es bien admirable y un ejemplo para estudiantes que en el fondo ven cómo fuiste desarrollando un tema en varias etapas y va dando como frutos también luego de sistematizar mucha información y de ir agregando nuevas preguntas para hacer nuevo análisis y también, como decías tú, cuestionar lo que pensaste que era lo cierto, que la dieta marina era básicamente como ni siquiera una contaminación del mar, sino que era en el fondo una simbiosis completa para reproducir plantas y alimentar animales del interior con este guano de la costa. Entonces, también tiene una cuestión media simbólica muy, muy fuerte, que yo también creo que tiene que ver con el uso del maíz, que bueno, Murra dice, el maíz no es una planta que se coma cotidianamente, sino que se usa especialmente en el periodo tardío y colonial para la ceremonia y las fiestas. Entonces, quizás esa producción loca y muy alta de maíz tiene que ver con una dinámica social un poco más eh, festiva e institucionalizada. Pero lo que está diciendo respecto de tu formación, creo que es bien ejemplar y sería bueno si tú nos puedes comentar si estos temas para ti surgieron o estas preguntas surgieron porque viste el ejemplo en otra persona o leíste un trabajo que te abrió la cabeza así de que este puede ser un tema para explorar en el desierto, o más bien viene de una temprana inquietud del pregrado. También yo creo que sería interesante cachar cómo llegaste al tema, o a este gran tema que sería como la revolución agrícola desde el mar, del desierto. Sí, bueno, es bien loco la verdad porque, bueno, del pregrado sabía que me gustaba la bioarqueología y quería estudiar la dieta. Sí, eso lo sabía. Y bueno, se dio la oportunidad de estudiar la dieta del Cementerio Oriente de Quillagua. Y ahí empezó todo este tema con los isótopos, el nitrógeno, pero fueron mis profesores de Oxford los que como que me llegué allá y les mostré los isótopos de nitrógeno y mi profe me dijo, ten cuidado porque igual el nitrógeno no siempre elevado, no siempre es dieta marina, así como pueden haber otras cosas. Y yo así como que le dije, bueno, sí, tiene razón, aridez, ya, pero nunca, jamás se me pasó por la cabeza que iba a terminar haciendo esto. O sea, como les decía antes, yo recolecté una pequeña línea de base para poder interpretar mejor la dieta humana con los isótopos de las plantas y los animales. Y cuando corrí por primera vez las plantas y vi los resultados, de verdad yo pensé que estaban malos. Así, yo creí, no, esto está mal. Me salió toda la corrida mal. Están todos malos. No, los voy a correr de nuevo. Y salían los mismos resultados. Y claro, la persona que corría la máquina ya, un geoquímico,
me decía, es que esto no puede ser. No puede ser porque en el mundo no existen valores tan altos para una planta. Esto no, no. Es Y, como el maíz que le dan a los pollos y queda con sabor a pescado, así. y con hormonas, así. Y con hormonas, sí. Claro. No entiende nada. Sí, pues entonces yo no estaba entendiendo nada, y era como, ¿pero qué está pasando? Y justo salió el paper este del PolSPAC, de la estudio experimental. Y ahí fue como que se me prendió la ampolleta, y fue como, ay, no, estos son fertilizantes, guano. Y ahí también hicimos el estudio de los fechados pareados, porque dijimos, bueno, si están comiendo dieta marina, tienen que tener efecto reservorio marino, y no había efecto reservorio marino, y todo empezó como a alinearse, y ahí nació el postdoc, ya, y ahora estoy trabajando con temas de plantas, y con los camélidos, y con esta cosa del José Capriles con los loros fue como ya, boom, O impresionante. sea, todo está fertilizado como que se transforma en una norma súper... Impresionante. Nadie se desvía de la norma en un momento. Claro, sí, porque nosotros ya habíamos visto los camélidos como camélidos que además están abajo, o sea, están comiendo maíz en pica, Ujú. fertilizado, no son camélidos del altiplano. Y eso ya era como wow, pero jamás también nunca se me pasó por la cabeza que los loros también iban a estar comiendo maíz fertilizado, o sea, no, pero bueno, así fue como el camino, como de verdad inesperado. Yo nunca pensé que iba a terminar trabajando con plantas, bueno, yo soy, bueno, de antropóloga, pero ahí medio mezclada con otras cosas, pero no, me gusta mucho. Estás Siempre mezclada con el guano. con plantas, con un Sí. fotógrafo. Bueno, la mezcla yo creo que es lo más entretenido, igual, para abrir nuevas preguntas. Y Fran, igual voy a aprovechar de hacerte un par de preguntas más específicas. Ya. ¿Hasta dónde llegan, esto depende del muestreo, los sitios obviamente, pero hasta dónde llegan las plantas con estos indicadores locos? Porque tiene que haber un Sí, límite altitudinal, sí. y ese límite altitudinal lo vas a poder señalar tú, y que en el fondo quizás puede definir mejor cuál sería esta región como en que pescadores y agricultores de tierras cálidas, de yungas, son lo mismo, trabajan o son parientes y trabajan juntos. Eh, y, y lo otro es que me imagino que este guano se conserva perfectamente, entonces quizá incluso en las tierras altas y en otras partes aparecen como islas o manchas, también quizás áreas donde se usa guano en contextos mucho más distantes, porque el guano, me imagino, no se descompone o no sé. Mm. Sí, bueno, una de las preguntas del nativo era eso, justamente. Era un objetivo del proyecto evaluar hasta dónde se estaba utilizando el guano de ave marina. Y nos fue medio mal con el tema del muestreo, porque lo más arriba que logramos llegar y lejos corresponde a Mocha, ¿ya? Eh, y Mocha está fertilizado con guano de ave marina. O sea, logramos recuperar calabaza y está súper fertilizada. También tenemos algunas muestras de humanos que son iguales a pica 8, o sea que no creemos que sean dietas marinas, así que puede ser el efecto del guano. Pero cuando tratamos de muestrar sitios altiplánicos, no había nada preservado, lamentablemente. Fuimos a los que había excavado Moore, en que estaban las colecciones de la Chile, revisamos todo, pero no había nada. O sea, no Y el estaban... análisis se puede hacer como en fitolito, cosas más pequeñas, o de tiene que ser momento, macroscópicas las muestras. no, tienen que ser macroscópicas, de momento macroscópicas, porque para el nitrógeno, de hecho, esto es medio como comentario ñoño, pero cuando tú metes la muestra al espectrómetro de masa, tienes que hacer una corrida para el carbono y después otra corrida para el nitrógeno, porque las plantas tienen tan poco nitrógeno que tienes que echarle como el triple de muestra para la RAM Ujú. de nitrógeno. Y necesitas más o menos 4 o 5 miligramos. ¿Ya? Ya, Entonces, fitolito, nos sirve un fitolito. de momento no, pero ahora están saliendo unas máquinas así con ablación láser, top, 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 top. De hecho, la Universidad ahora de Andrés Bello de Viña del Mar se acaba de ganar un Fondekip con esa máquina ultra mega top, así que de repente lo logramos. Sí, súper. Quizás incluso se pueden buscar mucho más lejos que el altiplano también, porque creo que las poblaciones tarapaqueñas pagaban tributo en sal y en otras cosas, y en pescado también. Entonces yo creo que el tráfico de pescado para arriba
Si el guano era tan bacán, tan bueno para la agricultura, yo creo que la fama debe haber sido Sí, de todas maneras. gigantesca, porque Sí, el fertilizante significa también bienestar, alimentación y también para la gente que lo cultiva con fines ceremoniales, poder político. Entonces quizás ese exacto. guano terminó en lugares mucho más distantes que la región actual de Tarapacá. Es lo más probable, pero tenemos que encontrar las muestras. Sí, sí, está difícil, quizás hay que tener más contextos funerarios, que es difícil cada vez más, bueno, trabajar ese tipo de contexto. Bueno, déjeme echarle una mirada al Facebook. No, Fran, mira, son casi las 8:30, yo no veo más preguntas en el chat. Yo te podría seguir haciendo preguntas, porque es muy entretenido el tema y em, como te he dicho antes, hay mucha información etnohistórica que habla sobre esto y especialmente que podría ser contextualizado un poco con el tema agrícola regional. Un tema fascinante para las generaciones que vienen también. Así que quiero felicitarte por venir, agradecerte por el tiempo que te has tomado en presentarnos como una síntesis también de lo que ha sido como tu trayectoria profesional y bueno, desearte lo mejor para los pasos que vienen. Encuentro que eres seca y les voy a decir a las personas que están acá en la sala si quieren despedirse de ti antes que bajemos el telón de la sesión de hoy. Pueden prender sus cámaras y también el audio. Creo que tienen, quizás tan tímido. No sé si Víctor, Giuseppe, Cecilia, Estela quieren saludar a la Fran. Ahí está la Ceci. Ahí está el Hola, Víctor. Fran. Ah, Al Víctor no lo veía hace tiempo. Hola, hola. Estaba pensando respecto a lo que estaban hablando de esto, de qué está pasando con el altiplano y otras alturas y el uso y la posible uso del guano como fertilizante. Yo creo que ahí también está la implicancia de otros factores para la agricultura en altura, que es como el clima mismo y no sé, pues el hecho como de las altas, lo que también hizo que la gente del altiplano bajara a buscar recursos a otras partes. Es decir, viendo que habían ciertos como recursos vegetales que no se podían cultivar, eh, sobre todo por el exceso de humedad en ciertos periodos y por las bajas temperaturas. Entonces quizá a lo mejor se puede estar aplicando cierto fertilizante, pero no necesariamente para lograr productos que se pueden conseguir más fácilmente con el intercambio y no sé, habría que ver con la quinoa qué está pasando. claro. Si es que se pueden encontrar como restos de quinoa o estos tipos de papas negras que se dan en altura. Así que eso, Sí, pues, pues. y lo otro que, pero ya como rayando la parte de los textiles, que cuando estaban hablando de qué está pasando en Arica, y también este auge del uso del guano en el tardío, que bueno, que explota ahí como la sistematización agrícola, más o menos. A lo mejor, claro, esta particularidad que tiene Tarapacá, que se está manifestando quizás en adoptar o en lograr este sistema más efectivo económicamente hablando de la producción con el guano. Eh, en Arica, quizás ahí hay un poco a lo mejor de conexión con lo que Tarapacá está adoptando, está como retroalimentándose de lo que está pasando también como la influencia incaica o más del sur del Perú. Pero lo que es distinto un poco a lo que mejor puede estar pasando en Arica, que se ve la influencia en otras manifestaciones de la cultura material, que no se ve tanto
por ejemplo, en la producción textil de Tarapacá no hay tanta influencia. Hay, ¿cierto?, como piezas incaicas en los contextos mortuorios, pero en Arica sí hay una influencia en la tecnología y en la iconografía. Entonces, como que de repente son distintos modos como de interactuar y de qué aprovecho, qué hago como hago mío de otra cultura, de otra, cómo se van retroalimentando. Un federalismo prehispánico, así, son Sí. autonomistas. Sí. Sí, pero son cosas que obviamente que se necesitan como ir enlazando, entrecruzando información desde las distintas manifestaciones, desde, no sé, la agricultura, las producciones tecnológicas, lo que, no sé, la actividad ritual, ¿sabes? Como todo, cómo se van internalizando. Sí, y Fran, yo creo que con lo que dice la Cecilia, me acuerdo en Tarapacá Viejo la cantidad de camelios, llamas, es muy alta y quizás, bueno, aumentar la producción de cultivos como el maíz es para mantener recuas más grandes de camelios en las tierras bajas y no solamente alimentar, bueno, también más población, más fiestas, pero también mantener recuas más grandes y también incentivar la producción textil, ¿sí? La Sí, población sí. tarapaqueña y la arica tributan Sí. piezas de ropa en algodón y en lana camello, está descrito desde el principio. Quizás también están ahí en el mismo, en la misma, en el mismo circuito productivo también, como... Sí, Sí, tenemos como, resultados de camélidos de Tarapacá 49 Ujú, y sí, están comiendo harto maíz. claro, maíz, y maíz fertilizado con... Claro, nunca, no tanto como en Pica 8, eso también me llama la Ujú, atención, pero sí. sí, como una qué especie bueno. de estrategias tecnológicas cruzadas y Mm, distintos como ámbitos. Sí, y te iba a decir que, bueno, si bien la evidencia del altiplano no son más esquivas por ahora, pero en la visita a Chucuito, Jorge Murra, Jorge Hidalgo y Murra sobre todo, que publicó la visita, los, los, los málculos curacas de Chucuito en el lago Titicaca explotan guano abajo mm, y se lo llevan para arriba. O sea, sí, y sí. me imagino que eso es para cultivos de secano como papa o quinoa. Entonces, digamos que está más o menos demostrado que ocurría y en forma a esa escala. Yo creo que aquí es cuestión de tiempo. Cuando tengáis la Mm. evidencia, va a poder Sí, confirmar quizá un sistema que estaba funcionando en los Andes de una forma más extendida. sí, sí, de todas maneras. O sea, como dices tú, es cuestión de tiempo. Mm. Y de las Falta. máquinas nuevas que están llegando. Sí, sí, más máquinas. Bueno, les agradezco. No sé si alguien más quiere saludar a la Fran o vamos cerrando por hoy. Es viernes, estamos más libres y sabemos que hay panorama. Fran, ¿te parece que ahí están dando gracias, Enrique? Gracias por venir. Quedemos hasta acá. Te mandamos un abrazo gigante y un minuto ahí para que te despidas y cerremos la sesión de hoy que ha estado súper entretenida. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estoy muy feliz de haber dado esta charla y bueno, tratar de difundir lo más posible esta investigación. Creo que es bonita, interesante y también como de alto impacto. Sí, Como, y no, muchas gracias por estar acá y por sus comentarios. Cualquier cosa estamos en contacto. ya pues. Excelente, Fran. Te mandamos un abrazo grande, te aplaudimos y que tengas un excelente fin de semana. Y bueno, seguimos el otro viernes con la última charla del ciclo Arqueología desde el Sur. Estas charlas van a quedar grabadas y las vamos a ir subiendo y les voy a compartir para que no lo olviden. Todas las charlas quedan respaldadas en el link que está ahí. Sí. La próxima semana tenemos que subir la del Francisco Vergara y la de la Fran para que también las pueda usar como material docente, Fran, y nosotros también. Y te vamos a invitar, yo creo, lo más seguro
a que participes con nosotros también en otras actividades académicas. Así que bueno, un abrazo grande. Que viva Igual. la arqueología, como decía Donald Jackson. Grande, Donald. Ya, pues Ya, muchas pues, gracias. Cuídense. Chao, Fran, un gracias. abrazo. Chao, Chao. chao. Gracias, chao. Nos vemos. Chao. Chao, chao, gracias. Chao, Víctor. Que estés bien. Chao.